Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, continuamos con el estudio de ayer de la liberación del pecado y la vida del alma. Y hoy el título es ¿un cristiano almático o carnal? ¿Y qué no es lo mismo ser carnal que ser almático o anímico? ¿Por qué existen ese tipo de creyentes? ¿Por qué? Bueno, como estudiamos ayer, porque vemos que la vida del alma continúa, aunque la cruz haya tratado la naturaleza pecaminosa del creyente. Y es verdad que cada pecado irrumpe de esta naturaleza pecaminosa, con el alma siendo simplemente un siervo dispuesto. Sin embargo, el alma, como heredada de Adán, no puede por menos que estar infectada con la caída de Adán. Y puede que no esté completamente contaminada, sin embargo es natural y del todo semejante de la vida de Dios. El viejo hombre corrupto en el creyente ha muerto, pero su alma permanece como poder detrás de su conducta externa. Por un lado, la naturaleza pecaminosa ha sido radicalmente tocada, pero por otra parte, la vida del yo todavía persiste y por lo tanto no puede escapar de ser anímica o almática. Aunque el viejo hombre puede cesar, dejar de dirigir al alma, la vida del alma va a continuar dando la energía para la vida corriente diaria del hombre. Como la naturaleza de Dios ha reemplazado su naturaleza pecaminosa, todas las inclinaciones y los deseos del hombre son naturalmente buenos, algo muy distinto de su estado impuro anterior. Y no puede pasarse por alto aún, sin embargo, que lo que ejecuta estos nuevos deseos sigue siendo el antiguo poder del alma. El depender de la vida del alma para realizar el deseo del espíritu es usar fuerza natural o humana. Para realizar bondad sobrenatural o divina, este es simplemente intentar cumplir las exigencias de Dios con las fuerzas propias. Y en una condición así, el creyente es todavía débil en hacer el bien de modo positivo, aunque negativamente haya vencido al pecado, porque son pocos los que sinceramente están dispuestos a reconocer su incapacidad y debilidad y a apoyarse totalmente en Dios. ¿Quién se va a atrever a confesar su inutilidad si no ha sido humillado por la gracia de Dios? El hombre se siente orgulloso de sus proezas y por esa razón le es prácticamente imposible guardar la idea de confiar en el Espíritu Santo para obrar bien, pero con toda seguridad va a corregir y mejorar su antiguo comportamiento por medio del poder de su alma. El peligro para él se encuentra en intentar agradar a Dios con su propio poder, en lugar de aprender a ser fuerte con potencia en la vida del Espíritu procedente del Espíritu Santo, de modo que puede seguir los dictados de su nueva naturaleza. En realidad su vida espiritual está todavía en su inmadurez, no habiendo llegado aún a la madurez, en que pueda manifestar cada una de las virtudes de la naturaleza de Dios. Si el creyente falla en esperar humildemente y en confiar enteramente en Dios, de modo inevitable va a emplear su fuerza natural anímica del alma para cubrir los requerimientos que Dios hace a sus hijos. Y no se da cuenta de que por muy buenos que sean sus esfuerzos ante la perspectiva humana, nunca pueden agradar a Dios, debido al hecho de que obrando de esa manera, mezcla lo que es de Dios y lo que es del hombre, y expresa un deseo celestial mediante poder de la tierra. ¿Y cuál es la consecuencia? Que falla miserablemente en ser espiritual y continúa radicado en el alma. El hombre no sabe lo que es la vida del alma, porque de modo simple es lo que acostumbramos a llamar vida propia. Es una equivocación seria el no distinguir entre el pecado y el yo. La mayoría en el pueblo del Señor ve a estos dos como una misma cosa. Lo que no reconocen es que los dos, tanto en enseñanza bíblica como en experiencia espiritual, son muy distintos. El pecado es lo que contamina, es contra Dios y es totalmente malo.
El yo no tiene por qué ser por necesidad malo. Al contrario, puede a veces ser muy respetable, útil y amable. Pongamos, por ejemplo, el alma en relación con la lectura de la Biblia. Ciertamente es una actividad muy digna de elogio, pero al intentar comprender la Santa Biblia con el talento o la capacidad natural de uno, es considerado pecaminoso. Y con todo, el acercarse a la Biblia de esta manera es indudablemente una obra del yo. El ganar almas también, si va acompañado por métodos que están en conformidad solamente con la idea de uno, está lleno del yo. ¿Y con qué frecuencia el esfuerzo para el crecimiento espiritual se origina solamente en el yo natural? Quizá porque no podemos tolerar la idea de quedarnos atrás o porque buscamos algún bien personal. Diciéndolo de modo franco, el hacer bien no es pecado, pero la manera, el método o el motivo en hacer este bien pueden estar saturados, llenos de nuestro yo. Su fuerza es la voluntad natural del hombre, no la clase de bondad sobrenatural que da el Espíritu Santo a través de la regeneración. Muchos son de modo innato compasivos, pacientes y tiernos. Ahora bien, para estos el mostrar compasión o paciencia o ternura no es cometer un pecado, pero debido a que estos rasgos buenos pertenecen a la vida natural y son la obra del yo, no pueden ser aceptados por Dios como algo espiritual. Estos actos no son ejecutados con una dependencia total en el Espíritu de Dios, sino confiando en la fuerza propia. Estos pocos ejemplos ilustran cómo el pecado y el yo son diferentes, difieren el uno del otro. A medida que vayamos avanzando en nuestro camino espiritual, descubriremos muchos más ejemplos de la forma en que el pecado puede estar ausente, pero el yo plenamente presente. Y casi parece inevitable que el yo se introduzca en la obra más santa y en el camino espiritual más noble. Habiendo estado amarrado por el pecado, el Hijo de Dios fácilmente interpreta que el verse libre de su poder es la vida por excelencia. Y precisamente aquí es donde acecha el mayor peligro en los días venideros para esta persona, que ahora llega a la conclusión de que todos los elementos dentro de él han sido arrancados de raíz, pero no se da cuenta que aún habiendo el viejo hombre muerto al pecado y estando marchito, el pecado sin embargo no ha muerto, ha pasado a ser solamente un soberano destronado que si consigue la oportunidad va a hacer todo esfuerzo posible para recobrar el trono. La experiencia del creyente de ser librado del pecado puede incluso continuar, pero no por ello va a ser hecho perfecto. No ha tratado todavía inexorablemente con su yo. ¿Y qué deplorable es que los cristianos se consideren completamente santificados cuando, habiendo buscado la santificación, han experimentado la liberación? Pero no se dan cuenta de que esa liberación del pecado es solamente el primer paso en la vida victoriosa. No es sino la victoria inicial dada por Dios como una seguridad para ellos de las muchas victorias que van a seguir. El triunfo sobre el pecado es como una puerta, se da un paso y ya se está dentro. El triunfo sobre el yo es como un sendero, se camina por él y se sigue andando el resto de nuestros días en él. Una vez derrotado el pecado, se nos llama luego a vencernos a nosotros mismos, incluso la mejor parte de nosotros. El yo lleno de celo y religioso, y esto es cada día, diariamente. A eso es a lo que se refiere Jesús en Lucas 9:23, de tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo. Si uno conoce solamente la emancipación, la erradicación del pecado, pero no tiene experiencia del negarse a sí mismo o de haberse desprendido de la vida del alma, se coloca de manera inevitable en la posición de recurrir a su fuerza natural anímica para realizar la voluntad de Dios en su vida. Y no se da cuenta de que aparte del pecado existen otros dos poderes que residen, que radican, que viven en él: el poder del espíritu y el poder del alma. El poder del espíritu es el poder de Dios, recibido espiritualmente en la regeneración.
en tanto que el poder del alma es el que le fue dado de modo natural cuando nació. El que uno haya de ser un hombre espiritual o no, depende en gran parte de cómo maneja estas dos fuerzas que hay dentro de él. El creyente entra en la fila de los espirituales al sacar los recursos del poder espiritual, excluyendo el de su alma. Si usa el poder de su alma o incluso una combinación de los dos, el resultado inevitable será un cristiano anímico o carnal. El camino de Dios es claro. Debemos de negar todo lo que se origina en nosotros, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer, y ser movidos enteramente por Él, captando diariamente la vida de Cristo a través del Espíritu Santo. El fallar en entender o en obedecer esto no nos deja otra alternativa que el vivir según el poder del alma. Un cristiano espiritual, por lo tanto, es aquel cuyo espíritu es guiado por el Espíritu de Dios. Saca el poder para su camino diario de la vida dada por el Santo Espíritu que reside, que vive en nuestro espíritu. Y no permanece en la tierra procurando hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Como Jesucristo lo dijo en Hebreos 17, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y no confía en su sagacidad para planear y ejecutar su servicio a Dios. La regla de su conducta es permanecer quieto en el Espíritu, sin ser influido o controlado más por el hombre exterior. El cristiano anímico es diferente en alto grado. Aunque está en posesión de un poder del Espíritu, no saca recursos del mismo para su vida. En su experiencia diaria, él persiste haciendo del alma su vida y continúa apoyándose en su propio poder. Él sigue los dictados de su placer y deleite porque ha fallado en aprender a obedecer a Dios. Aporta a la obra de Dios su sabiduría natural, ingeniando toda clase de arreglos que pueden ser muy sagaces. Su existencia cotidiana es gobernada y afectada por el hombre exterior. Para recapitular lo que hemos estado aprendiendo, estudiando, el problema de las dos naturalezas ha sido contestado, pero el problema de las dos vidas continúa sin resolver. La vida del espíritu y la vida del alma coexisten dentro de nosotros. Como dice Pablo en Gálatas 5:16, los deseos del espíritu son contra la carne y los de la carne son contra el espíritu. En tanto que la primera, la carne, es fuerte en extremo, la segunda consigue controlar todo el ser, porque se encuentran profundamente arraigados en el hombre. A menos que uno esté dispuesto a negar su vida del alma y permita que la vida de su espíritu eche mano de las riendas, esta última tiene pocas probabilidades de desarrollarse. Esto es aborrecible al Padre, porque el Hijo de Dios se priva a sí mismo de crecimiento espiritual. Tiene que ser enseñado a vencer el pecado. Hay que hacerle comprender que el vencer el pecado, por más que sea bendito, es solo un mínimo absoluto de la experiencia del creyente. No hay nada asombroso en eso. El no vencerlo es lo que debería dejarnos asombrados. Ahora, no pregunta legítimamente la Escritura que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En Romanos 6:2. Porque el creer que el Señor Jesús murió por nosotros como nuestro sustituto es inseparable de creer que hemos muerto con Él, como también dice Romanos 6:6. De lo que hemos de asombrarnos no es del cese en el pecar, de que ya no pecamos por parte de los que hemos muerto al pecado, sino de la continuación de ese fenómeno en ellos, como si aún estuviera vivo. La primera condición es del todo normal, la segunda es totalmente anormal. El ser librado del pecado no es una tarea difícil cuando se mira a la luz de la salvación de Dios consumada, perfecta y completa. El creyente debe seguir aprendiendo las lecciones más avanzadas y quizá más profundas del aborrecer de su vida. No solo debemos de aborrecer la naturaleza del pecado que viene de Adán,
sino también la vitalidad natural de la cual nos confiamos para nuestro vivir ahora. Tenemos que estar dispuestos a negar el bien que es producido por la carne, así como el mal de la carne. No solamente abandonar todos los pecados, es además entregar esta vida de pecado a la muerte. El andar por el Espíritu Santo no es solamente no cometer pecado, sino también no permitir que continúe el yo. El Espíritu Santo puede manifestar su poder solamente en aquellos que viven por Él. El que anda con su fuerza natural no puede esperar dar testimonio de las potentes realidades del Espíritu Santo. Necesitamos ser librados de todo lo natural, lo mismo que de todo lo pecaminoso. Si insistimos en andar en conformidad con el hombre, no ya el pecaminoso, sino el hombre natural completo, rechazamos la regla del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo va a poder Él exhibir su poder si nosotros somos librados del pecado y sin embargo seguimos pensando como los hombres piensan y como los hombres desean, viven y trabajan, o como los hombres hacen? No nos apoyamos enteramente en el Espíritu Santo de Dios para que obre en nosotros. Si de modo genuino deseamos su plenitud, primero debemos de quebrantar la influencia dominadora y avasalladora del alma. Ahora, ¿cuál es la experiencia de una mezcla del alma y del espíritu? No queremos implicar o decir que los creyentes anímicos no experimentan otra cosa que lo que pertenece al alma. Aunque hay un número abundante de santos de este tipo, los que son anímicos o almáticos disfrutan de algunas experiencias espirituales, y estas son más bien mixtas, mezcladas. Sin embargo, con la mezcla de lo anímico con lo espiritual, estos creyentes están familiarizados con el perfil de un andar espiritual, porque el Espíritu Santo les ha guiado para hacerlo. Pero debido a los muchos obstáculos, con frecuencia revierten a la energía natural para que les proporcione la fuerza para su vida, esperando cumplir los requerimientos de Dios por medio de su carne. Y lo que terminan haciendo es seguir sus deseos e ideas y buscan el placer de los sentidos y la sabiduría mental. Y aunque pueden ser espirituales en conocimiento, en cuanto a la realidad de los hechos, son anímicos, almáticos. El Espíritu Santo reside de modo genuino en su espíritu y les ha concedido la experiencia de vencer al pecado por medio de la operación de la cruz, pero no han recibido de ellos el permiso para dirigir sus vidas. En tanto que algunos pueden desconocer la ley del Espíritu, muchos otros es posible que amen demasiado su vida del alma para renunciar a ella. Ahora bien, el espíritu y el alma se distinguen fácilmente en la experiencia. La vida espiritual es mantenida simplemente por hacer caso de la dirección, de la intuición del Espíritu Santo. Si un creyente anda en conformidad con el Espíritu de Dios, no va a originar o a regir nada. En vez de ello, va a esperar quietamente la voz del Espíritu Santo, que escuchará, que oirá, en su espíritu, en su espíritu intuitivamente, y asumirá por su parte una posición subordinada. Al oír la voz interior, se levantará a trabajar obedeciendo la dirección de su intuición. Al andar así, el creyente será un seguidor firme. El Espíritu Santo solo es el originador. Además, no depende de sí mismo. Él no emplea su fuerza e ingenio para ejecutar la voluntad de Dios. Siempre que se requiere acción, el creyente se acerca a Dios con un propósito ferviente, plenamente consciente de su debilidad, y le pide a Dios que le dé una promesa. Una vez que ha recibido la promesa de Dios, luego obra contando con el poder del Espíritu Santo como suyo propio. En una actitud así, Dios sin duda le concederá el poder según su palabra. La vida anímica se obra de modo exactamente opuesto.
El yo es aquí el centro. Cuando se dice que un cristiano es anímico, es que anda en conformidad con el yo. Todo se origina dentro de él. Es gobernado no por la voz del Espíritu Santo en el hombre interior, sino más bien por los pensamientos, decisiones y deseos de su hombre exterior. Incluso su sentimiento de gozo procede de haber satisfecho sus propios deseos. Se recordará que se ha dicho que el cuerpo es la cáscara del alma, la cual a su vez forma la cobertura del espíritu. Como el lugar santo está fuera del lugar santísimo, así también el alma está fuera del espíritu. En una proximidad tan íntima, es fácil que el espíritu sea influido por el alma. El alma ha sido realmente librada de la tiranía del cuerpo. Ya no es controlada por los deseos y las concupiscencias de la carne, pero no ha tenido lugar todavía en el cristiano anímico una separación similar del espíritu del control del alma. Por eso, lo que dice Hebreos 4:12, la palabra tiene que hacer la separación del alma y del espíritu. Antes que el cristiano hubiera vencido sus deseos carnales, su alma había sido participante y colaboradora con el cuerpo. Los dos juntos constituían una vida enorme. La otra naturaleza, tal como era entre el alma y el cuerpo, es hoy entre el espíritu y el alma. El espíritu está fundido con el alma. El espíritu proporciona el poder, en tanto que el alma da la idea, y con el resultado de que su espíritu es también afectado con frecuencia por su alma. Ahora, debido a que está rodeado por el alma, el espíritu es estimulado fácilmente por la mente. Una persona nacida de nuevo debería poner o poseer una paz inefable en el espíritu, pero por desgracia esa tranquilidad es perturbada por los deseos carnales estimulantes del alma, con sus numerosos deseos y pensamientos independientes. Algunas veces el gozo que inunda el alma rebosa en el espíritu, induciendo al creyente a pensar que es la persona más feliz del mundo. Y en otras ocasiones la tristeza prevalece y pasa a ser la persona más desgraciada del mundo. Un cristiano anímico con frecuencia pasa por estas experiencias, y esto es porque el espíritu y el alma permanecen indivisibles, o sea, no están separados. Es necesario separarlos. Cuando estos creyentes oyen alguna enseñanza sobre la división del espíritu y del alma, quisieran saber dónde se encuentra su espíritu y pueden buscar con diligencia, pero son incapaces de sentir la presencia de su espíritu. Sin ninguna experiencia real en él, se ven perdidos para distinguir su espíritu de su alma. Y como los dos se encuentran íntimamente unidos, es común que traten las experiencias anímicas, tales como el gozo, la visión, el amor, etcétera, como espirituales, pero en un grado superlativo. Antes de que un santo llegue al estado de la espiritualidad, es seguro que va a vivir en una condición mixta, y no contento con una quietud en el espíritu, va a buscar un sentimiento jubiloso. Y en su vida diaria el creyente muchas veces seguirá la dirección del conocimiento intuitivo, y otras veces su pensamiento seguirá su sensación o deseo. O sea, una mezcla así de espíritu y alma revela que hay dos fuentes antitéticas en el creyente. Una pertenece a Dios y la otra pertenece al hombre. La una es del espíritu, la otra es de él mismo. Una es intuitiva, la otra es racional. Una es sobrenatural y la otra es natural. La una pertenece al espíritu, la otra pertenece al alma. Si el Hijo de Dios se examina cuidadosamente bajo el rayo de la luz de Dios, va a percibir dos clases de poder dentro de él. Y asimismo va a reconocer que algunas veces vive por una vida de ellas y en otras por la otra. Por un lado sabe que andar por fe confiando en el Espíritu Santo, y por otro revierte a andar conforme a sí mismo, a base de lo que él llama sentimientos espirituales, y vive mucho más en el alma que en el espíritu.
El grado de lo anímico varía según, número 1, su comprensión de la vida del espíritu con su principio de cooperar con Dios, y número 2, el punto hasta que él ha cedido a la vida del alma y puede vivir enteramente en un mundo emocional, idealista o activista, o puede incluso vivir alternativamente según su alma y según su espíritu. A menos que haya sido instruido por Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo en su espíritu, será incapaz de detestar la vida anímica y amar la vida del espíritu. La clase de vida que escoge determina el camino que va a seguir. Ahora, los creyentes almáticos. ¿Cómo la experiencia de los creyentes almáticos? ¿Cómo es? ¿Cómo en la vida de los creyentes anímicos? Para ir concluyendo, mañana vamos a continuar, pero solo quiero dejarlos con esto. El alma varía inevitablemente de una persona a otra. No puede ser estereotipada, o sea, no todos podemos tener mismos pensamientos, mismos sentimientos, mismas decisiones. Cada uno de nosotros tiene una individualidad particular, algo único que se extenderá por toda la eternidad. Y no es destruido cuando tiene lugar la regeneración. De otro modo, en la eternidad la vida sería completamente monótona. Ahora escuchen esto. Como hay variación en las almas de los hombres, se sigue de modo natural que la vida de los cristianos anímicos igualmente variará de persona en persona. Y en consecuencia, solo podemos hablar aquí de términos generales y presentaremos solamente los rasgos más prominentes con los cuales los hijos de Dios pueden comparar sus propias experiencias. Los cristianos anímicos son excepcionalmente curiosos. Por ejemplo, por el solo deseo de conocer lo que les depara el futuro, tratan de satisfacer su curiosidad y estudian a conciencia las profecías de la Biblia. Los cristianos carnales tienen tendencia a mostrar sus diferencias y superioridades en el vestido, en su modo de hablar y sus actos. Desean causar impresión en las personas para que reconozcan todas sus empresas. Y naturalmente, una tendencia así puede ya haber existido en ellos antes de la conversión, pero encuentran muy difícil después el vencer esta propensión natural. Al revés de los cristianos espirituales que buscan no tanto la explicación como la experiencia de ser uno con Dios. Estos creyentes buscan con diligencia una comprensión en la mente. Les gusta discutir y razonar, y el fracaso de que su experiencia en la vida se empareje con su ideal no es lo que les preocupa, es su incapacidad para comprender esa falta de experiencia espiritual lo que les perturba. Asumen que conocer mentalmente es poseer en la experiencia, y esto es un gran engaño. Muchos creyentes anímicos adoptan una actitud de justicia propia y aunque con frecuencia es difícil captar, se aferran tenazmente a las más pequeñas opiniones. Y es sin duda correcto mantener las doctrinas básicas y esenciales de la Biblia, pero ciertamente podemos permitirnos conceder cierto margen de latitud en los puntos pequeños. Podemos tener la convicción de que lo que creemos es verdad de modo absoluto, pero con todo, el que tratemos de tragar el camello, pero intentemos colar el mosquito, no es agradable a Dios en absoluto. Deberíamos poner a un lado las diferencias pequeñas y proseguir hacia el objetivo común. En ocasiones la mente de los cristianos anímicos es atacada por el espíritu maligno, de donde su pensamiento se vuelve confuso, mezclado y a veces contaminado. En sus conversaciones frecuentemente contestan lo que no se les pregunta. Su mente se desboca, cambian el tema de la discusión con frecuencia, demostrando los dispersos que son sus pensamientos.
Aun cuando oran y leen la Biblia, su mente se pierde en la lejanía. Y aunque estos cristianos generalmente actúan de forma que raramente ponen en orden su pensamiento sobre ello con anticipación, pueden decir a los otros que siempre obran sobre sus principios y que consideran cuidadosamente cada acción, incluso citando algunos incidentes de sus vidas para corroborar sus pretensiones. Y aunque parezca raro, de vez en cuando piensan 3 y hasta 10 veces antes de ejecutar un acto. Sus acciones son verdaderamente impredecibles. Los creyentes carnales son fácilmente cambiantes. Hay ocasiones en que están en extremo entusiasmados y contentos, y en otras están abatidos y tristes. En los momentos de felicidad pueden juzgar que el mundo es demasiado pequeño para contenerlos, por lo que se elevan por los aires en alas del viento hacia los cielos. Pero en los momentos de tristeza llegan a la conclusión de que el mundo ya está harto de ellos y de buena gana se eliminarían. Hay ocasiones de entusiasmo en que sus corazones son agitados, como si fuera por un fuego ardiendo dentro, o hubieran hallado súbitamente un tesoro. Pero igualmente hay horas de depresión en que su corazón no puede ser estimulado, sino que ceden a un sentimiento de pérdida que les deja sumamente deprimidos. Su gozo y su pena igualmente dependen principalmente del sentimiento que tengan. Sus vidas son susceptibles de cambios constantes porque son gobernados por sus emociones. La hipersensibilidad es otro rasgo que generalmente marca a los anímicos. Es muy difícil vivir con ellos porque interpretan todo movimiento que tiene lugar a su alrededor como dirigido hacia ellos. Cuando se les descuida, se enojan. Cuando sospechan que los otros cambian su actitud respecto a ellos, se consideran lastimados y fácilmente se alían o intiman con la gente porque literalmente se crecen en el afecto, exhiben el sentimiento de la inseparabilidad. Un cambio leve en tal relación produce a su alma un dolor indecible y así estas personas se engañan pensando que sufren por el Señor. Dios conoce las debilidades de los anímicos cuando hacen de suyo el centro y se consideran especiales. Cuando consiguen un pequeño progreso en el reino espiritual, Dios les concede dones especiales y experiencias sobrenaturales que les posibilitan gozar momentos de bienaventuranza inefable, así como momentos de gran intimidad con el Señor, como si le hubieran visto y tocado. Pero Él usa estas gracias especiales para humillarlos y traerles al Dios de toda gracia. Por desgracia, estos creyentes no siguen los propósitos de Dios. En lugar de glorificar a Dios y acercarse más a Él, se apoderan de la gracia de Dios para su propia jactancia y ahora se consideran más fuertes que los demás, porque se imaginan en secreto que son más espirituales que aquellos que no han tenido estos encuentros. Además, los creyentes anímicos tienen numerosas experiencias sentimentales que les inducen a considerarse más espirituales, sin darse cuenta que no son más que evidencias de que son carnales. El que es espiritual no vive por el sentimiento, sino por la fe. Ahora, para concluir, con frecuencia, el cristiano carnal es turbado por las cosas de afuera, por las personas o los asuntos o las cosas en el mundo que le rodea, porque fácilmente invaden su hombre interior y perturban la paz de su espíritu. Si colocan a un cristiano anímico en un ambiente gozoso, se va a sentir gozoso, pero si lo pones en un ambiente de pena o de tristeza, se sentirá penado y triste. O sea, carece de poder creador. En lugar de poseerlo, adopta la complexión peculiar de aquellos con los cuales está en contacto. Los que son anímicos generalmente prosperan en la sensación. El Señor les concede el sentido de su presencia antes de alcanzar la espiritualidad y tratan esta sensación como un gozo supremo.
Cuando se les concede un sentimiento así, se imaginan que hacen grandes progresos hacia la cumbre de la madurez espiritual. Y con todo el Señor alternativamente les concede y retira estos toques para poder entrenarlos gradualmente a prescindir, a no confiar de las sensaciones y andar por fe. Pero no entienden el método del Señor y sin embargo llegan a la conclusión de que su condición espiritual es más elevada cuando sienten la presencia del Señor y más baja cuando dejan de sentirlo. Los cristianos carnales tienen una marca común: la palabrería. Sus palabras deberían ser pocas, lo saben muy bien, pero se ven impulsados a discusiones interminables con la emoción más entusiasta. No tienen control de sí mismos en el habla. Una vez que han abierto la boca, la mente parece no tener rienda para frenarla. Las palabras caen como en una avalancha. Ahora bien, el cristiano anímico se da cuenta de que no debería hablar sin parar, pero por alguna razón le es imposible detenerse una vez que la conversión está avanzada. Y entonces hay pensamientos de toda clase que rápidamente invaden las conversaciones, precipitándose en un continuo cambio de tópico y un relleno infalible de palabras. Y como dice Proverbios 10:19, cuando las palabras son muchas, no falta la transgresión, porque el resultado será bien o una pérdida del control debido al mucho hablar, o a la pérdida de la paz a causa de las discusiones, o incluso la pérdida del amor debido a las críticas, porque de modo secreto e hipócrita enjuician, critican a los demás, diciendo que ellos no son como ellos y consideran que no deberían serlo. Se dan cuenta de que esa volubilidad no corresponde al santo. La persona carnal no puede por menos que hablar frívolamente y prosigue hablando y escuchando bromas pobres, o bien puede haber conversaciones alegres y vivaces que cree que no se puede perder, cueste lo que cueste. Aunque a veces aborrece el hablar así, sin provecho e impío, no dura mucho tiempo. Cuando la emoción es de nuevo estimulada, de modo automático, vuelve a su pasatiempo favorito, el hablar y el hablar. Uy, mañana estudiaremos más. Esto es para estudiarlo muy concienzudamente. Mañana seguiremos hablando de la experiencia de los creyentes anímicos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Que la dirección de tu Espíritu Santo nos lleve a un puerto seguro, Señor. Como tú mismo lo dices, Señor, no podemos dejarnos guiar por el alma, no podemos ser cristianos almáticos, anímicos, carnales, Señor, porque tú nos enseñas a vivir por el Espíritu, a vivir por tu palabra. Hoy te rogamos que tú nos abras el entendimiento, Señor, y que seamos guiados por tu Espíritu Santo, como tu palabra lo dice en Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu, estos son verdaderos hijos de Dios, y queremos ser verdaderos hijos tuyos, guiados por tu Espíritu Santo, no por sentimientos, porque es una realidad, Señor. ¿Cuánto creyente almático no existe en las iglesias? Hoy se sienten gozosos y mañana se sienten los más tristes del mundo. Hoy se sienten empoderados y victoriosos y mañana se sienten derrotados, inservibles para ser de utilidad en tu reino, Señor. Por eso te rogamos que seas tú, Señor, el que nos guíe a través de tu palabra, Señor, y que nos hagas, Señor, ver la realidad a través de tu palabra, a través, Señor, de la separación del espíritu y del alma, como lo dice Hebreos 4:12. Tu palabra tiene que separar lo almático de lo espiritual. Te rogamos, Señor, que esa operación se efectúe en cada uno de nosotros para tener una verdadera libertad del pecado y de la vida del alma, y ya no ser cristianos almáticos y carnales, sino espirituales, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.